Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a contarles un poco sobre el mantenimiento de la serpiente maicera, la Pantherophis guttatus. Les platicaremos cómo es que la mantenemos aquí en la colección, algunos detalles sobre su reproducción. Acompáñenos a verlos, ayúdenos a compartir el video y suscríbanse a nuestro canal. Las serpientes maiceras, la Pantherophis guttatus, es quizás la mejor opción para aquellas personas que deciden iniciarse en el hobby del mantenimiento en cautiverio de serpientes. Y aunque las serpientes en general no desarrollan lazos afectivos hacia las personas que las cuidan, realmente nosotros podemos llegar a encariñarnos mucho con ellas y aprender demasiado sobre su biología y su comportamiento cuando las mantenemos en cautiverio. Algunas de estas características que reúne esta serpiente pues tienen que ver primero con su conducta. Es un animal en general muy tranquilo, que tolera muy bien el manejo e incluso difícilmente llega a lanzar mordidas o a excretar mientras lo estamos manipulando. En general toleran muy bien el manejo. En cuanto a su apariencia, son animales muy bonitos con una gran cantidad de coloraciones. Hay albinos, hay rojos, hay amarillos, con manchas, sin manchas, en fin, hay una gama increíble de formas y de fases en esta serpiente. Su tamaño es otra cosa interesante, no llegan a crecer más de 1,80 m, incluso la mayoría se mantienen a lo mejor entre el 1,20 m y 1,50 m. Ya animales muy longevos son los que llegan a estas tallas tan grandes, ¿no?, que a lo mejor alcancen el 1,80 m, pero en general son animales pequeños, lo cual hace fácil también su manejo. Sus requerimientos son otra cosa interesante, pues no es tan exigente como muchas otras serpientes, entonces los requerimientos en cuanto a temperatura y tamaño y alimentación son muy fáciles de cubrir en cautiverio. No representa un riesgo para los humanos, no es una serpiente que nos pueda causar algún daño, incluso aunque llegara a mordernos, la lesión es pues va a ser muy superficial y con que nos lavemos con agua y jabón no vamos a tener ningún problema, ¿no? Otra cosa interesante de este organismo en cautiverio es que es muy fácil de reproducir y eso ha hecho, bueno, pues que haya cada vez más interesados en la reproducción de esta serpiente, que haya colecciones grandísimas donde se mantienen organismos de esta especie y se comercializan, y debido también a la gran variación genética que presenta, pues es que tenemos infinidad de formas y de fases en esta especie que la hacen pues mucho más atractiva. Entonces, todas estas características juntas en una sola serpiente, pues la convierten en la opción ideal, ¿no? Algunos, por ejemplo, han mencionado que los pitones bola, que es Piton regius, pueden tener también muchas de estas características. Es cierto, comparten mucho de esto, pero a veces los pitones bola son un poco más quisquillosos, digamos, con la alimentación. Hay periodos en los que dejan de comer, pronto sus requerimientos de energía, de temperatura, perdón, son más altos que los que necesita una Pantherophis, y eso puede de pronto complicar un poco el manejo. Todo esto que les comento se encuentra en esta guía para el cuidado y mantenimiento de las serpientes maiceras, y es importante que se informen adecuadamente antes de adquirir a una de ellas. Los encierros en los que mantenemos algunas de nuestras Pantherophis adultas son encierros de melamina de 80 por 40 por 40, equipados con un termostato, con un sensor de temperatura y humedad, con luz y con foco de calor y placa térmica. Tienen también un fondo decorativo y están ambientados algunos con corteza, algunos otros con pitmoss, con fibra de coco o con aspen. Pero bueno, se pueden decorar de muchas formas. Tienen algunos troncos decorativos, el foco de calor, ahí vemos uno de los ejemplares en la parte de arriba, algunos escondites para las serpientes. Las Pantherophis pueden mantenerse en un intervalo de temperaturas de entre 21 y 31 grados. Aquí nosotros las mantenemos entre 24 y 26 grados la mayor parte del tiempo, y en invierno incluso puede bajar la temperatura hasta 12 grados, sobre todo si van a
prepararse para la abrumación y para la posterior reproducción. Este tipo de encierros es lo que fabricamos en Olmec y comercializamos. Ofrecemos de distintos tamaños y características. Estos son los que estamos utilizando para nuestras Pantherophis. Nosotros alimentamos a nuestras Pantherophis una vez cada 12 o cada 15 días y procuramos jamás ofrecer más del 20% del peso corporal en el peso de la presa, ¿no? Es decir, que el peso de la presa jamás exceda el 20% del peso de la serpiente. Aquí en la colección les ofrecemos ratones previamente sacrificados, los cuales congelamos y descongelamos para alimentar a nuestras serpientes. La razón de esto es evitar que los ratones sufran, también evitar que pudieran lesionar a la serpiente si ésta no tiene hambre y evitar que puedan transmitirles algunos parásitos, los cuales eliminamos con la congelación. Además, los roedores que les suministramos provienen de un bioterio en donde los mantienen en perfectas condiciones de higiene y salud. Les comentamos, están programados nuestros encierros mediante esos termostatos que permiten mantener un control siempre de la temperatura del terrario. El calor de los encierros lo proporcionamos mediante focos cerámicos y también placas térmicas por debajo de los encierros que están conectadas a un timer para regular el tiempo que están prendidas las placas. Todos los encierros cuentan con un bebedero con agua limpia para que las serpientes puedan beber cuando lo necesiten, y el agua se les cambia cada que notamos que está sucia, y con frecuencia aspersamos el encierro también para que tengan humedad en el ambiente. Contamos con ejemplares adultos de distintas fases. Por ejemplo, tenemos ejemplares de la fase Snow. Tenemos también organismos que parecen ser de fase nominal, pero de alguna localidad, porque su coloración es muy distinta al patrón nominal normal, y algunos presentan estos tonos rojizos, algunos otros tienen estas coloraciones un poco más pardas. Tenemos también organismos de fase Buter. Tenemos algunos organismos albinos o amelanísticos. También tenemos algunos hipoamelanísticos. Aquí les muestro un poco más de cerca algunos de nuestros ejemplares para que vean más o menos la talla que alcanzan. Este es un organismo de la fase Buter, y acá de este lado tenemos a uno de los ejemplares adultos amelanísticos que mantenemos. Esta es una hembra que ya tenemos con ella muchos años, casi 10 años me parece. Es la primer Pantherophis que compramos, y medía como 20 centímetros quizás cuando la compramos. Este otro ejemplar presenta una coloración nominal, pareciera no ser de ninguna fase. Presenta mucho del patrón normal de Pantherophis guttatus, pero pareciera ejemplar de alguna localidad, quizás Alabama o algo parecido. Hay muchísima variación, hay muchas fases en esta especie, y algunas es difícil saber a qué fase pertenecen.
Miren, aquí por ejemplo vemos la diferencia de coloración en dos individuos que parecieran ser nominales, pero se nota una gran diferencia en sus patrones de coloración. Acá está otro de nuestros machos butter, un animal muy muy bonito. Él a veces es un poco más nervioso, pero bueno, pues en general son culebras muy tranquilas. Acá de este lado está un macho melanístico, también ya adulto. Este de acá, que ya lo hemos presentado varias veces en el video, es de nuestros machos más grandes. Es un animal muy muy corpulento, muy comelón. De fase Snow. Y este es uno de los ejemplares que más nos gusta, un ejemplar al parecer de fase hipomelanística. Presenta una coloración anaranjada muy muy bonita, con esos bordes negros en algunas de las manchas, y el vientre carece casi totalmente de negro, salvo en algunas pequeñas manchitas. Digo, es uno de los organismos que más nos gusta, es un macho. Y quiere meterse al encierro de las hembras. Es importante recordarles que si deciden comprar una de estas serpientes, lo hagan con un criadero o con una comercializadora debidamente registrada, y que verifiquen la legalidad de sus organismos para que no tengan ningún problema con la legal procedencia, y se aseguren que sus ejemplares vienen sanos, y que a la hora que decidan registrarlos dentro de su colección o incluso reproducirlos, no tengan ningún problema con la legalidad ni con la posesión de sus organismos, ¿no? Por eso es importante siempre solicitar los permisos de aprovechamiento, la factura que cumpla con todos los requisitos para comprobar la legal procedencia ante la Dirección General de Vida Silvestre. Todos nuestros ejemplares adultos provienen del criadero Petmal, y agradecemos mucho a Maya González por todo el apoyo que nos ha brindado para llevar a cabo este proyecto de reproducción con esta especie de serpiente. Y aquí les mostramos un poco del proceso de cortejo y cópula. Por ejemplo, cuando la hembra no está receptiva, tiende a escapar del macho y no se queda en un lugar, se muestra nerviosa y escapa cada que él trata de acomodarse para copular. Cuando las hembras están receptivas, la cópula ocurre casi inmediatamente o pocos minutos después de haber ingresado el macho al encierro. Aquí vemos el macho butter tratando de copular con la hembra. Aquí está otra pareja en la que el macho melanístico, que es ese de color rojizo, ya logró colocar su hemipene dentro de la cloaca de la hembra. Aquí lo vemos un poco más de cerca, y pueden pasar así varios minutos, incluso hasta más de una hora. Una vez que la cópula termina, se separan las parejas y cada uno vuelve a estar en su encierro. Entre 31 y 45 días después de la cópula, las hembras depositan sus huevos. Es necesario colocar un topper húmedo cuando notamos que dentro de ese periodo la serpiente muda de piel posterior a la cópula. Eso nos indica que ya se acerca la puesta, y colocamos este topper para que ella pueda entrar y colocar ahí dentro los huevos.
Los huevos después necesitan ser colocados en un sustrato para incubarlos y se deben incubar entre 28 y 31 grados. El promedio que recomiendan es de 29.5 grados. Pasado el tiempo de incubación, las crías comienzan a romper solitas el huevo y a salir de estos, y es necesario esperar a que salgan por completo para poder irlas separando y ponerlas en contenedores o en encierros individuales. Les ofrecemos primero un poco de agua para que se hidraten y después habrá que ofrecerles de comer por primera vez crías de ratón de entre 1 o 2 gramos. Les muestro la diferencia, un par de crías de fase nominal y amelanística. Vean el tamaño comparado, bueno, con algunos de los adultos. Acá están estas otras dos crías, una de ellas la más amarilla de fase butter y la otra es una snow. Aquí vemos dos ejemplares cría melanísticos, nacieron casi al mismo tiempo y vean la diferencia de tamaño. Y el más pequeñito presenta un patrón que a veces lo conocen como fase Aztec, o sea, es amelanístico, pero tiene ese patrón que se fusionan varias manchas produciendo esas formas como si fueran grecas. Tenemos también una cría de esta fase anerística, en la cual pues no observamos ninguna pigmentación rojiza ni amarilla, sino más bien en puras tonalidades como grises y pardas. Es también una fase muy bonita. Muchas gracias por seguirnos, esperamos que les haya gustado este video. Pueden dejarnos sus comentarios y consultar más información de lo que hacemos en el herpetario en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Explora Reptilia en Instagram, en Facebook, en TikTok y también en YouTube. Suscríbanse, compartan y nos vemos en el próximo video.